La última vez con el coro de Nancy Pacheco, Silvestre Dangond nos permite iniciar así este programa, esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, generando a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta para diversas emisoras en todo el mundo. Y llevamos nuestra señal a través de todo el mundo, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También llevamos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy Pacheco, cantante ahora, Nancy Pacheco. Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en ese dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, a través de la página de YouTube como Siempre Venezuela, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y el presidente de facto, Nicolás Maduro, firmó hoy un memorándum de entendimiento con el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa este memorándum de entendimiento? En síntesis, la facilitación de todo el trabajo de investigación que la Corte Penal Internacional quiera desarrollar en Venezuela, puertas abiertas, solicitud de información, detalles de informe escrito, fotográfico o cualquier otro material que la Corte Penal considere necesario para adelantar una investigación por parte de la Fiscalía. El fiscal ha firmado este documento y esto tiene una relevancia muy importante porque mire cómo lo afirma el fiscal Karim Khan. Aplaudo el compromiso y el diálogo constructivo y he puesto de relieve que el examen preliminar que se abrió en el 2018 no es más que una fase de filtro a medida que avanzamos en este camino. Ahora, a medida que avanzamos en este camino, entramos en una nueva fase. Escuchen las palabras de Karim Khan. Entramos en una nueva fase y me siento complacido que a través de estas cartas que acabamos de firmar estamos comprometidos en trabajar de manera colaborativa e independiente. Aquellos que están en Miranda, mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. Soy consciente de las fallas en Venezuela y las divisiones geopolíticas, pero nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho y le pediré a todos que a medida que avancemos en esta nueva fase, que den a mi oficina el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. Ya tendré en cuenta y no me gustaría cualquier esfuerzo de politizar el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. Mi oficina estará siempre comprometida con los principios del Estatuto de Roma para trabajar con su gobierno, sus instituciones y su pueblo. Estoy encantado de haber aceptado la gentil invitación para regresar a Venezuela. Miren, en pocas palabras, Khan que ha dicho, usted no va a, si usted no fuera a pasar a la fase de acusación y a la fase de investigación como acusador, usted no necesita firmar un acta de entendimiento. El acta de entendimiento es una declaración de hecho de que la Fiscalía Penal Internacional va a iniciar un proceso de derecho. O sea, usted está firmando ya un compromiso con este gobierno que de alguna manera acepta que la Corte Penal tendrá su investigación aquí en Venezuela. Ahora, esto queda muy cuesta arriba para el gobierno de facto, porque si se niega a abrir áreas, entregar material, entregar información o no cumplir con los compromisos determinados en la carta de intención, está asumiendo, de hecho, la culpabilidad en un proceso de investigación. Así que, más allá de las formas, esto es el inicio de la investigación penal correspondiente a Venezuela en la Corte Penal Internacional. Y en otro orden noticioso, conozca los puntos del CNE para que los electores
se familiaricen con este proceso que se va a realizar el próximo 21 de noviembre. Pues el Consejo Nacional Electoral dio a conocer una lista con los puntos de lo que domina la feria electoral. Se trata de los sitios de los cuales pueden acercarse los electores para conocer este proceso de votación de esos comicios regionales y municipales a celebrarse el próximo 21 de noviembre. Estas ferias electorales se mantendrán activas hasta el 13 de noviembre en todo el país y funcionarán de lunes a domingo entre los horarios comprendidos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En esos lugares los electores pues podrán tener contacto con las máquinas de votación para observar la distribución de las tarjetas electorales, así como el real funcionamiento de las mismas. El CNE también aseguró que habrá personal capacitado para aclarar las dudas sobre los cargos para elegir en cada localidad. Además, también se divulgarán las boletas no válidas para cada municipio. Bueno, y la ONG Médicos Unidos por Venezuela alertó que el gobierno nacional ha perdido el control de la información epidemiológica contra el COVID-19 en el país. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo afirma Médicos Unidos por Venezuela? Porque hay algo importante. El ministerio no solamente ha perdido la batalla contra el COVID-19, sino también perdió la información epidemiológica nacional. La base informativa se fundamenta en los resultados de laboratorio y estos se trasladaron a pacientes que los tramitan en laboratorios privados. Es decir, no se están haciendo las pruebas rápidas, estas disminuyeron sustancialmente y por ello ya no forman parte de la información oficial. Si usted no tiene las pruebas PCR, ¿cómo sabe la situación del COVID-19? ¿Cuántos contagios hay? ¿Cuántos nuevos contagios hay? Y esta información se presenta en varios estados del país en donde no hay laboratorios que no cuentan datos sobre los casos de COVID-19. Por lo tanto, toda la estadística oficial, en pocas palabras, es falsa, porque no está registrando la verdad verdadera de la situación de COVID-19. ¿Cómo determina el gobierno cómo va el COVID-19 si no está aplicando PCRs? ¿Cómo lo determina? Si no está haciendo hisopados, si no está haciendo los controles necesarios, si no, los únicos que están haciendo controles de alguna manera son las empresas privadas que efectivamente atienden al que quiera hacerse esa prueba. Pero el gobierno ya, desde un punto de vista legal, no las está haciendo. Entonces no se sabe cuánta cantidad de infectados hay en Venezuela realmente, sino una cifra que la están haciendo por hacerla. Pero los costos del PCR en una clínica privada están entre 60 y 80 dólares. Y hasta 100 dólares pudieran llegar. Los antígenos entre 30 y 50 dólares, el perfil COVID entre 40 y 60 dólares. Todos deben ser costeados por los pacientes. Esa es la situación del COVID-19. Qué lamentable, exacto. Y ahí es donde uno dice, cuando sale la vicepresidenta y sale el mismo Nicolás Maduro y salen los funcionarios a decir, es que tenemos un plan de vacunación perfecto. No existe un plan de vacunación. No existe. No existe porque no hay estadística. Porque no hay. ¿Cómo van a determinar la cantidad de contagiados a diario de COVID-19 si no están aplicando las pruebas PCR como es? Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un cordial saludo a mis buen amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras, con las noticias del Cesar, el Magdalena, el Caribe colombiano, la costa atlántica y por supuesto La Guajira. En La Guajira la función pública sigue trabajando en modernizar las instituciones. En el marco del documento COMPES 3944 del 2018, Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas, que busca dar cumplimiento a la sentencia T466 del 2016, relacionada con la crisis humanitaria de las niñas y niñas del pueblo indígena Wayuu. En los últimos 4 años, La Guajira ha venido siendo objeto de una atención especial por parte de diferentes entidades del orden nacional, orientadas a fortalecer sus capacidades institucionales, a mejorar sus procesos de planificación y, por supuesto, a elevar el relacionamiento entre la gobernación del departamento y las alcaldías con la ciudadanía.
Caribe, archipiélago. 3 logros de Amunafro en la primera reunión del Consejo Directivo del Archipiélago de San Andrés. El capo don Mario se declara culpable por narcotráfico y terrorismo. Desde la próxima semana la Cámara de Representantes regresa a las sesiones presenciales. En La Guajira instalan luminarias en el parque de la urbanización Alto Parrantear de la frontera colombo-venezolana de Maicao. Regresando al archipiélago, importantes logros surgieron de la primera reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Gobernantes Afro, Amunafro, el cual se desarrolla en la isla de San Andrés. La primera conclusión es que para el día 13 de noviembre, cuando el presidente Iván Duque Márquez visite el archipiélago de San Andrés, Santa Catarina y por supuesto la isla de Providencia, se le hará entrega de un documento que contendría los soportes y prioridades que Amunafro considera deben ser incluidos en el COMPES de inversión, que el gobierno nacional se comprometió a expedir para favorecer el desarrollo y la satisfacción de necesidades históricas del pueblo afrocolombiano. Para este fin se eligió una comisión encabezada por el gobernador de San Andrés y presidente de Amunafro, Eber Harkin, el director ejecutivo Jaime Asprilla, el exalcalde de Riohacha, La Guajira, Rafael Ceballos Sierra, en representación de los exmandatarios del país, 2 alcaldes de la región Caribe y 2 de la Pacífica colombiana. El segundo hecho importante de este consejo corrió por cuenta del secretario técnico de la instancia para regalías étnicas, Oscar Lenis, quien anunció que en 15 días se abrirá convocatoria para la presentación de proyectos de inversión con aplicación al porcentaje de regalías que les corresponde a las comunidades afro. El monto de los recursos a invertir para esta población es de 52.000 millones. Al Consejo de Amunafro asistió como invitado especial el representante a la Cámara por las Negritudes, Hernán Banguero, quien hizo un balance de la serie de leyes que se han logrado aprobar, como de algunos proyectos de ley que cursan actualmente, que contienen importantes beneficios para las comunidades negroides. Grave situación actualmente en La Guajira, Alan Nancy, con el caso de la gasolina. Las mesas de trabajo con municipios del sur buscan solución a la gasolina subsidiada. Desde hace varios días en los municipios de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo y Cuestecita, Albania, no hay gasolina. Instalado último periodo de sesiones ordinarias en Consejo de Barranca, La Guajira. Forasteros estafan a vendedores en Chorrera, zonas rural de Distracción. 2 jugadores guajiros clasificados a la fase final del torneo de ascenso colombiano. En el caso del medio ambiente, el río Tomarrazón busca ser protegido por autoridades ambientales. Acciones de control, vigilancia incrementará la Corporación Regional de La Guajira, Corpo Guajira y la Policía Nacional a través de la Unidad de Protección Ambiental con el fin de velar por la preservación del río Tomarrazón en el distrito de Riohacha, en La Guajira. Se adelantarán las indagaciones correspondientes según le indica la normativa ambiental, debido a que la situación indica que estamos ante un caso de minería ilegal, actividad que está tipificada como un delito. La autoridad ambiental precisó que esta actividad afecta gravemente al ecosistema, ya que rebaja el lecho de los ríos, genera lagunas y ramificaciones del cauce, erosión de las márgenes, pérdida de la vegetación y por supuesto la contaminación de los predios agrícolas, los que están situados sobre todo en la parte del río abajo, por lo que exhorta a los habitantes del departamento a denunciar todo hecho que represente una amenaza ante los recursos naturales y la biodiversidad de la península. Costa Atlántica, a pesar de la cuestionada legalidad del contrato con socios del CARI, exigen pago de 653.047 millones. Con dardos a la Fiscalía Nacional, a las Cortes y poniéndole alias a oponentes, Enrique Gómez lanzó su campaña presidencial. En Valledupar es la cosa, sigue las polémicas. Congresista versus alcalde de Valledupar por aliado de Endupar. Antonio Sanguino y Cristian José Moreno han adelantado procesos en contra de la invitación pública que busca un aliado estratégico para la empresa de servicios públicos. El alcalde salió a defender el proceso. Aplazado debate de control político por pago del aseo en corregimientos de Valledupar. Al no ser remitido el cuestionario de la secretaría correspondiente, no se pudo llevar a cabo dicho debate.
Polémica, papel y tinta, ya se están tejiendo el tráfico de votos en el Cesar. Ciudadanos ya podrán actualizar su información catastral en El Valle. Alcaldía de Valledupar se reunió con Fendi Petróleo por cupo de gasolina subsidiada. Hermanos Tarón de Cartagena de India se coronó campeón del torneo nacional de softball Plus 60. El estadio Dimnamante de Garupar fue el escenario donde se disputó el torneo nacional de softball categoría Plus 60. San Francisco de la Paz ya tiene rival en el torneo nacional Sub-17B. Luego de superar a Alianza Llanos por un abultado global de 10-3, los dirigidos por Ángel Caña se desplazarán hacia Barranca Bermeja, Santander, para disputar el partido de ida por la quinta fase del certamen juvenil de Sub-17. Triplete dorado para el atletismo del Cesar en Campeonato Nacional de Ibagué. Vallenato, entretenimiento, soltera pero no sola. Ana del Castillo compartió una fotografía con quien sería su nueva pareja. La carrera de la polémica cantante vallenata Ana del Castillo ha estado caracterizada por su constante polémica en torno a su vida personal y a su vida pública. Sube a 12 el número de fallecidos, entre ellos mujeres venezolanas por alud en Nariño. Sea sincero, el niño ambientalista le pidió a Iván Duque Márquez que cumpla lo que dice en la cumbre de la ONU. Ya confirmada, aprueban plan de reorganización de la empresa aérea Avianca y se confirma que dejará de ser colombiana. No solamente en Barrancas y Atanuevo estarán sin servicio eléctrico hoy o han estado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, también en varios municipios del Cesar y por supuesto en el Magdalena, entre ellos parte del Rodadero, sector turístico del Caribe colombiano. Grave situación con la empresa Aire. Señores, nos despedimos hasta dentro de un rato. Ya regresamos con nuestros reportes desde el Caribe colombiano. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Estoy escuchando las declaraciones dadas por el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional y ratifica lo dicho. Venezuela pasa a la fase ya de juicio dentro de este proceso de la Corte Penal Internacional. Y hay una frase muy contundente del fiscal. Esta corte es la corte de ustedes. Según la Constitución de Venezuela, esta corte forma parte de la Constitución. Y es verdad, en el espíritu de supraconstitucionalidad, los derechos humanos están por encima de cualquier norma. Y dentro de la propia Constitución venezolana dice que cuando Venezuela firma acuerdos internacionales, está aceptando la supraconstitucionalidad, es decir, un órgano, un ente como la Corte Penal Internacional para llevar a cabo las investigaciones y esclarecer los hechos y dar justicia, que buscan con mucha insistencia los familiares de las víctimas y todos aquellos a los cuales se les ha violado los derechos humanos en Venezuela. Así que empezó ahora la fase real de juicio dentro de la Corte Penal Internacional para el caso Venezuela. Y ante esas declaraciones de Karim Khan, el presidente Nicolás Maduro ha salido a decir que sobre esa investigación de la Corte Penal no la compartimos, pero la respetamos. Eso es lo que ha venido manifestando Nicolás Maduro en la tarde de hoy sobre estos avances hacia la investigación a su administración. El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar esa verdad. Respetamos la decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos y en ese marco pues hemos firmado ese acuerdo, es lo que ha venido expresando Nicolás Maduro. Asimismo también ha indicado que en la fase del examen preliminar su administración estuvo totalmente a ciegas al afirmar que desconocían los elementos de las evaluaciones en dicha etapa. Tenemos criterios diferentes sobre el paso de iniciar la investigación. Nos acogemos al espíritu y la letra de este documento histórico que hemos firmado. Nuestro respeto e invitación es lo que ha venido enfatizando el presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero entonces ocurre que hay un Maduro todo dócil, todo corporalmente dócil,
ha dicho sí, hay que investigar. Es como cuando usted va a un caso, a un juicio, y se tiene que sentar a hablar racionalmente entre las partes. Pero la importancia del acuerdo firmado hoy, del convenio firmado hoy, es que el gobierno de facto autoriza la investigación total y plena de la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiere decir? Documentos, archivos, entrevistas, interrogatorios, todo lo que tenga que hacerse para llegar a la verdad en los diferentes casos que están ahí planteados en la demanda inicial Venezuela 1, porque hay una Venezuela 2 que se está armando en la investigación contra el gobierno de facto de Nicolás Maduro, contra sus representantes y auspiciado por la Fiscalía Penal Internacional. Y me encanta una cosa, el fiscal Karim Khan no le mandó a decir al gobierno desde Europa que se iba a iniciar la investigación. Vino y lo verificó. Vino y se lo dijo aquí mismo, en su cara. Y entonces vemos a un Maduro, si ustedes pueden ver el video de la conferencia de prensa sobre este tema, ustedes verán a un Maduro dócil, totalmente cabizbajo, demasiado golpeado. Y tendremos que esperar ahora a un Diosdado Cabello que desde la distancia dirá, no, pero que los derechos de Venezuela se respetan y nadie puede intervenir. Seguramente lo hará, pero hoy es un paso histórico y un momento histórico para el rescate de la dignidad del pueblo venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y era el diablo de la salsa, Oscar, el Oscar de León. Con este tema Llorarás. ¿Y quiénes empezarán a llorar en este momento después de la firma del acuerdo del acta de entendimiento entre el gobierno y Karim Khan? Hasta que tiembla más de uno. Y están buscando pañuelitos. Bueno, tengo en mis manos una imagen de este documento que ha sido firmado durante la tarde de hoy. Y recuerda el apoyo de Venezuela al mandato de la Corte Penal Internacional, y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y debe garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación de Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Esto significa no solamente actuaciones judiciales externas, sino también internas en el país. Y recordemos que hay un señalamiento que la República Venezolana debe considerar las denuncias que pueden ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes para tal fin. Así que se inicia una nueva etapa en Venezuela. Ya Juan Guaidó se ha pronunciado sobre el tema y ha señalado que la apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional reivindica el derecho a obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares. Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido, colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y el establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando. Así que esa es la situación. Ese es el país que tenemos durante la tarde de hoy, y estoy de verdad muy contento que se haya iniciado, se haya abierto una ventanita de luz para que los responsables de la violación de derechos humanos en Venezuela paguen todas sus culpas. Y William Cárdenas, el presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, dijo a El Nacional que es muy probable que el fiscal de la Corte Penal Internacional informe cuál será el destino de ese proceso que le sigue a los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Ha afirmado que las conductas de los exfiscales Luis Moreno Campo y Fatuá Bensouda pues han sido un ataque contra todos los venezolanos. Bueno, y vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui El Miura desde La Guajira Binacional. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, el Cesar El Magdalena, la costa atlántica, Carlos Uzcategui El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Insólito. Hurto de luminarias en el nuevo puente de Pumarejo sigue sin alumbrado. Emergencias por fuertes lluvias continúan en el invierno en el Atlántico.
Las lluvias han afectado en el año a más de 6.000 personas en el departamento. El IDEAN mantiene alerta naranja por creciente. De nuevo aumentó los niveles del río Magdalena en el sur de la costa atlántica. Balance de la participación de Colombia en el COP26 en Glasgow. Entre los resultados se incluyen el ingreso de Colombia al Programa Internacional de Acción sobre el Clima, los avances para el desarrollo de hidrógeno verde en el país, entre otros. Licitación del APP del río Magdalena se abriría en 4 semanas. Tras captura de Otoniel, caen 79 miembros del Clan del Golfo en la costa Caribe. Gobierno aumentó la recompensa por jefes de grupos criminales. Crítica situación en el caso del embalse del Guajaro. Pasa cuarto debate proyecto. Retenes ilegales. Autoridades niegan retenes ilegales en vías de Sucre. La Infantería de Marina realiza monitoreo viales que hacen parte del plan Meteoro para brindar condiciones de seguridad a los viajeros. Siguen las alertas en los municipios del Cesar por deslizamiento. En el contenido de Alianza Foro CEO 2021 es una proyección hacia la planificación de los territorios. El creador del pesebre vivo de Usiacurí es exaltado por la gobernación. Tomás Urrueta de la Hoz. Tomás Urrueta lleva 27 años manteniendo esta hermosa tradición. Insólito para el día de hoy en el Magdalena. En Santa Marta intervendrán hoy el alumbrado público en 160 barrios. Lo puede leer en elheraldo.com. Docentes de Córdoba convocan movilizaciones para exigir pagos salariales. En política social en Cartagena de India. Inquietudes por 3 contratos entre la alcaldía de Cartagena y Endurbe. Los procesos adjudicados en menos de 10 días y que ascienden a los 2.600 millones provocaron controversia ya que la entidad estaba al borde de la liquidación. El cartagenero Jorge Soler gana el trofeo de mejor jugador más valiosa de la Serie Mundial. Gobierno Nacional lanza nueva plataforma nacional de juventudes. Que se cumpla el pliego de peticiones, lo piden los campesinos de Montes de María. En Cartagena de India y Chile, esta es la invitación para los estudiantes de la ciudad. Más de 50 conferencistas participarán de la Semana Internacional que este año tiene como invitado especial al país chileno. Las ponencias serán virtuales y en ellas se explicarán los beneficios en materia académica para los connacionales. En extrañas circunstancias, un turista italiano falleció en el Parque de los Novios. Se robaron 20 millones de pesos de Supergiro del Banco del Magdalena. Accidentalidad del Caribe se redujo al 14,5%. Colombia será sede del Foro Global sobre Riesgos de la Tecnología. Parte policial de El Cesar y sobre todo en el Magdalena. 6 fallecidos violentos dejó la fiesta de Halloween. A última hora, el jefe paramilitar aseguró que le pidieron incriminar al actual gobernador del Magdalena. Preocupación en Selección Colombia por posibles ausentes para juego ante Brasil. Senador Miguel Barreto lanzó un SOS por el campo y la canasta familiar. El parlamentario pidió respaldar el proyecto de ley 232 del 2021. Más de 100.000 empresas colombianas han salido beneficiadas con crédito de Bancondec por más de 2 billones de pesos. Después de muchos años, el gobierno departamental de La Guajira culmina por fin la obra del parador de 4 vías. En la población de Maicao se realizó la instalación del Comité Central Organizador del Carnaval de Riohacha en La Guajira. El alcalde José Ramiro Bermúdez Cotés realizó la instalación del Comité Central Organizador del Carnaval de Riohacha, órgano encargado de garantizar una mayor sostenibilidad y orden en el tiempo de esta importante festividad. Con este primer encuentro al que también asistieron el secretario de Gobierno Leandro Mejía Díaz y el director de Cultura del distrito Nicolás Lugo Matallana, se establecieron acuerdos y se estructuró la agenda de trabajo de este comité que se conformó por primera vez con el objetivo de cambiar la historia del carnaval de la ciudad. En esta primera reunión del Comité Central de Carnaval se lograron definir varios puntos importantes para la realización de esta fiesta. En este sentido, se acordó abrir la convocatoria para la elección del gerente del carnaval para un periodo de 2 años. Se escogió la imagen del carnaval 2022
la cual será en homenaje a Noelia Mejía, la Comae Pipi. Se acordó realizar la invitación a los 3 representantes de las empresas privadas que harán parte de este comité y por último se estableció realizar una reunión con la Policía Nacional con el fin de empezar a establecer estrategias para garantizar el esquema de seguridad de los eventos de precarnaval y carnaval para el próximo año. Cabe señalar que durante el mes de octubre la alcaldía a través de la Dirección de Cultura adelantó el proceso de elección de los representantes por el sector cultural y para los hacedores del carnaval de Riohacha que conforman este comité central organizador. En los últimos días se dio la tarea de citar a los consejos distritales de Cultura y Patrimonio para que de manera democrática y transparente eligieran a sus representantes ante el Comité Central del Carnaval. De este proceso resultaron electos por votación universal Alex Vega Maldonado y José Ulises Romero, quienes se suman a los representantes elegidas por los hacedores Meche Quintero, Lira de Luque y Lourdes Arévalo por los corregimientos. Con estos integrantes más los miembros del gobierno distrital, se ha iniciado la gestión para empezar a darle forma y garantizar el éxito del Carnaval 2022. Es de anotar que la conformación del comité organizador del Carnaval, considerada Patrimonio Cultural Oral y Material de Riohacha, está reglamentado por decreto 105 del 2021 emitido el pasado 6 de octubre por el alcalde metropolitano José Ramiro Bermúdez Coté en cumplimiento al acuerdo distrital donde se institucionalizó el Carnaval de Riohacha en La Guajira. Y ya para finalizar el caso grave de la gasolina en los municipios del sur del país, el secretario de Gobierno departamental Jairo Aguilar de Luque dio a conocer que después de la reunión que se realizó en Fonseca el pasado 21 de octubre, en la sede del Sindicato de los Trabajadores del Carbón, Sintra Carbón, la mesa de trabajo para tratar la problemática de la gasolina subsidiado se seguirán desarrollando en los restantes municipios del sur de La Guajira. Indicó que en los encuentros se ventilarán primordialmente los controles de precio y medida en las estaciones de servicio, donde se expende el combustible, al igual que la elaboración de un estudio de consumo de hidrocarburo en cada una de las localidades. Expresó igualmente que de las reuniones en cada uno de los entes territoriales participarán miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, la POLFA, un representante de la Gobernación, otro de las estaciones de servicio y uno de los transportadores. Hoy miércoles 3 de noviembre la mesa de trabajo será en las Aguas del Pilar a las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde en el municipio de Urumita, el 5 en Villanueva en la mañana y por la tarde en El Molino, el 9 en San Juan del Cesar, en Distracción y Barranca y Atonuevo será visitado por la comisión el 10 de noviembre. Señores, estamos sin gasolina, grave situación. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucate y el Miura. Feliz tarde para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcate y el Miura desde La Guajira Binacional. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte y la sección de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y el dirigente político y ex candidato presidencial Eduardo Fernández dijo que el 21 de noviembre es una oportunidad para castigar a los malos gobiernos en todos sus niveles y aseveró que el cambio político solo es posible a través del voto. Durante su visita al estado de Anzoátegui, Fernández expresó que la democracia es la única herramienta que tienen todos los venezolanos para enfrentar un gobierno que es centralista y dedocrático. Frente a ello, democracia y más democracia. Es la hora de castigar a los malos gobiernos nacionales, regionales y municipales, enfatizó durante una rueda de prensa. Bueno, y el candidato a gobernador del estado Sucre, Robert Alcalá, promete la recuperación del sector cacaotero en su entidad. Andrés Eloy, en Rivero, en Sucre, cuesta mucho menos que producir un barril de petróleo. Esta es una actividad centenaria en Sucre, que se ha venido a menos, se producen menos de 300 kilos por hectárea. ¿Por qué? Porque dejaron de darle asistencia crediticia, porque acabaron con los viveros de semillas certificadas. Esas son las cosas que hay que cambiar en este estado, porque un saco de cacao vale más que un barril de petróleo, y lo vamos a producir y vamos a incrementar la producción en este estado, de este que es el mejor cacao del mundo. Y una reunión entre la Directiva de Acción Democrática en el Estado Zulia y representantes de la Unión Europea se llevó a cabo
en Maracaibo con el fin de poner sobre la mesa las denuncias de irregularidades electorales que se han visto en los comicios anteriores, de modo que se pueda tener garantías de equidad y equilibrio el próximo 21 de noviembre. Luis Ortega, secretario seccional de Acción Democrática y candidato a la alcaldía de Jesús Enrique Lozada en el Zulia, acompañado de Tulio Barrera, aspirante a la alcaldía de San Francisco y apoyados por la Alianza Democrática, sostuvieron un encuentro con la misión de observación de la Unión Europea y levantaron un informe en el que se detalló cada una de las garantías para que los comicios en Venezuela sean justos. Enzo Escarano, candidato a gobernador en el estado Carabobo, retó al gobernador chavista a meterse donde él se ha metido, allí en las comunidades. Oye, el Carabobo que no quieren mostrar, ¿ok? Lo que pasa es que ese que me retó a que yo viniera para acá, aquí estoy demostrándole el Carabobo que tú no le muestras, que ahora estás escondido, no sé dónde andas metido, no quieres venir para los barrios aquí. Vente para acá, vamos a trabajar aquí con la gente para ver si repara todo esto. No te escondas, no te escondas. Yo no creo que tengas COVID, para mí que lo que tienes es de mí. Estás asustadito. Salga el terreno, vente. Vamos a luchar aquí con la gente, vamos a recuperar este Carabobo que han destruido. Con Enzo Escarano, Carabobo, somos todos. El Observatorio Electoral Venezolano presentó un informe preelectoral de las elecciones del próximo 21 de noviembre. Para este organismo, la confusión está en el ambiente de cara a los comicios. En este informe se destacó la desinformación que sufren los votantes. En ese sentido, subrayó el informe que parte de los ciudadanos no están bajo el conocimiento de candidatos de sus municipios y estados. En un entorno social tan dominado por la desinformación, buena parte del electorado no conoce a sus candidatos. La confusión está en el ambiente, indicó el informe. Hace mucho más fácil un sufragio entubado en relación con uno combinado. Y esto es a propósito de la directiva del Consejo Nacional Electoral y el proceso del voto. En Anzoátegui avanza la campaña a la gobernación de José Brito. ¡Es para afuera que van! ¡Se van por estafadores! ¡Se van por incapaces! ¡Se van por indolentes! ¡Es para afuera que van! José Brito les dice: ustedes dos, paterrolistas, por traidores, ya se van. Para afuera va Barreto, para afuera va Marcano, para afuera va la desidia, para afuera va el abandono, para afuera van los estafadores y traidores de la esperanza del pueblo. La maldad se va, lo malo se va y lo bueno llegará. Se van. Se van. Ya se van. ¡Es para afuera que van! Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y este fue el reporte Vigilante Electoral. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tremendo tema este, Canta, con José Luis Chacín. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándolos ahora nuestra señal también al 91.5 FM Aruba Estéreo. Nos amplificamos la señal a partir de este momento hacia la isla de Aruba y el Caribe que comparte con Venezuela. Bueno, tenemos en línea telefónica a Orlando Cuícar Ortiz, contador público egresado de la Universidad del Zulia, preparador tributario acreditado ante la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, paralegal en asuntos migratorios, actualmente exiliado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre sigo este programa cuando uno tiene sus tiempos libres. Tengo muchos amigos que lo escuchan. Sé que se escucha muy bien allá en Colombia, en Cúcuta y en Curazao, ¿no? Se escucha muy bien.
empezar con este tema, el tema de la migración de venezolanos a los Estados Unidos. ¿Cuál es la impresión que tienes sobre este momento en el cual existe todavía la oportunidad de ampliarse o aplicarse a la protección temporal? Pero explícanos tú, ¿cómo ves este tema en este momento? Bueno, el tema migratorio en los Estados Unidos es bastante complejo. No es algo tan fácil como a veces se lo quieren vender a nuestros paisanos. Empezando primero el TPS, que sería el estatus temporal para estar en los Estados Unidos para los venezolanos, es solo para aquellos venezolanos que se encuentren dentro del territorio de los Estados Unidos antes del 8 de marzo de este año. Ese tiene un estatus de 18 meses. ¿Qué quiere decir? Si algún venezolano llegó hoy, no aplica para un TPS, empezando por allí. Ahora, puede ser deportado ese venezolano que llegó hoy a los Estados Unidos. No puede ser deportado porque existe el llamado DED, que es una orden ejecutiva que dejó el presidente Trump. Lo que puede aplicar es para un asilo, y para hacer una solicitud de asilo debe tener una serie de requisitos, documentos, para poder presentar ante la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de este país. Este venezolano que llega hoy, por ejemplo, a los Estados Unidos, además de estas opciones de asilo, ¿tiene algún tipo de posibilidad que no sea esta figura del asilo? Hasta el momento lo único que lo puede ayudar a mantener dentro de los Estados Unidos es la figura del asilo. ¿Por qué? Como lo venía diciendo, no puede aplicar un TPS porque está fuera del lapso. Otra figura, por medio de una visa de trabajo, eso es un proceso que es más engorroso. Por obtener una visa estudiante es otro proceso que tiene muchas complicaciones. Ahora, el asilo es solo para aquel cuya vida peligra si retorna a Venezuela. Eso hay que dejarlo muy claro, porque hemos visto que muchos paisanos a veces quieren como manejar esto de forma deportiva. Ah, bueno, como aquí no hay trabajo, voy a llegar allá a hacer un asilo. Resulta que necesita una cantidad de experticias, de pruebas, de documentos, traducciones para ser presentada ante la oficina respectiva y que un funcionario de los Estados Unidos valide o certifique que en verdad su vida peligra. Allí viene el trabajo de nosotros, los paralegales, de los abogados migratorios y todo lo que estamos en este mundo migratorio. Cuando tú haces asesoría a estos hermanos venezolanos, ¿qué casos consigues? ¿Consigues cosas insólitas, alguna anécdota que puedas comentarnos? Mira, hay de todo. Yo he visto casos que van desde una persona que fue a una protesta y bueno, tuvo un problema allí con un guardia, como personas que de pronto cayó en un tema de delito común. Hay personas que de pronto, no, vine por aquí porque en Venezuela no hay trabajo. O sea, vienen de manera muy alegre. Entonces allí uno como profesional tiene que decirles los pros, los en contras e inclusive irlo preparando para lo más importante de un asilo, que es la llamada entrevista, que es donde realmente el funcionario va a decidir si aplica o no el asilo. Como estos son varias etapas, el primer proceso que hace una persona que llega aquí y dice, bueno, me voy a quedar, tengo mi vida peligra, es hacer la solicitud. Esa solicitud debe ir acompañada con una serie de documentos. Posteriormente eso se consigna a una oficina pública. Esa oficina te da un plazo para responder si los documentos llegaron completos y posteriormente esperar 150 días para poder optar a lo que llamamos un permiso de trabajo y un seguro social. Posteriormente, al tener un permiso de trabajo, un seguro social, bueno, declarar impuestos, cumplir con la ley y esperar ser llamado. Hay casos muy simples, como que tuvo un problema con un familiar. Eso no es una causa de asilo, pero estamos viendo que mucha gente lo ve como muy deportivo y eso nos preocupa a mucho la comunidad que estamos en este medio. La imagen del proceso, ¿verdad? Perdón, ¿lo voy a repetir? ¿Se puede dañar la imagen del proceso cuando se presentan casos como el que comentaba, que peleé con un familiar o algo así? Sí, mira, es que puede dañar hasta la imagen de nuestra comunidad venezolana, que hasta el momento es muy bien vista por el ciudadano americano, porque ve que el venezolano es trabajador, es profesional, cumple, pero cada vez va llegando personas que no tienen condiciones, personas que no tienen costumbres de trabajar, de estudiar, de integrarse, que es una clave importante en el proceso de asilo. ¿Qué reciben ustedes del sur, de la frontera con México? Hemos visto que esa es la única alternativa que muchos han conseguido para poder ingresar a territorio norteamericano.
Bueno, hay varias figuras. Existen los que entran por la vía de los aeropuertos y los puertos normales, aquellos que tienen una visa y bueno, vienen por una vía legal. Los que vienen por la frontera sur. Hace poco leímos que el Departamento de Frontera había publicado que está manejando una cantidad de 6,000 venezolanos en promedio. En el mes de mayo hubo un pico de 8,000 venezolanos en promedio que entraron por la frontera sur. Y hay que decirles que no es un proceso tan fácil como a veces lo pintan, porque muchas personas pasan esa frontera, tienen que entregarse a la patrulla fronteriza, tienen que explicar su situación y a veces puede estar hasta 3 meses detenido, separado de su familia. Para este mes se está esperando que se active el llamado MPP, que es el protocolo de protección a migrantes, en donde los van a devolver a un tercer país para que él haga la solicitud de asilo en un tercer país. Es un tema que lo que nos preocupa es que los venezolanos, como toman esto deportivamente, está afectando nuestra imagen. Cuéntame algo, hay otro tema importante, el tema de los mecanismos de pago, las plataformas de pago, PayPal y Zelle. Entiendo yo que a partir de esta fecha se puede, en enero del 2022 se va a empezar a aplicar otro tipo de mecanismo, pero explícanos cómo es esto, cómo está esta situación, porque hasta ahora hacíamos transacciones libremente con PayPal y Zelle. Eso es correcto. En las plataformas de pagos peer-to-peer o persona a persona, como PayPal, Zelle, Venmo y otras tantas plataformas, tenían bajo la legislación norteamericana, podían hacer operaciones de transferencia entre personas de hasta $20,000. Todo dependía ya del banco y de sus protocolos para evitar blanqueo de dinero. Pero ¿qué sucede? Como saben que con el tema de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos necesita recaudar impuestos, entonces bajó esa cantidad de $20,000 a $600. Entonces, ¿qué pasa? Que quien vaya a recibir dinero, ya el banco le va a solicitar que debe tener un número de identificación tributaria conocido como ITIN, el equivalente al RIF para los venezolanos. ¿Por qué? Porque él le va a tocar declarar el año que viene los ingresos que haya recibido en su cuenta Zelle de este año 2021. Entonces, la gran preocupación que hemos tenido hoy es que muchos venezolanos vinieron a Estados Unidos, abrieron su cuenta bancaria, se regresaron a Venezuela y están usando el Zelle. Ahora, ¿qué hago? ¿Me van a exigir un ITIN? Sí. Y el ITIN hay que hacer una serie de procesos. Uno, enviar la documentación original a la oficina de Hacienda, al IRS. O bien, una copia de los documentos que esté certificada por un contador acreditado por el IRS, un AAC, para no tener que enviar los originales. Y esperar un plazo de 7 semanas para que el IRS te emita tu número de ITIN. Ya con eso, por lo menos a nivel de la banca, no vas a tener problemas. El otro problema es que el año que viene sí vas a tener que decir dónde fue el origen de tus fondos, porque no existe ahorita en Venezuela concepto de doble tributación. Y un venezolano que se encuentre aquí en el país, ¿cómo puede contar con la asesoría de personas como tú o de cualquier otro mecanismo para poder iniciar ese proceso y evitarse el trámite tan engorroso que pudiese parecer? Sí, el trámite no es tan engorroso. Lo que pasa es que demora mucho. Son 7 semanas para que el IRS te dé la respuesta. Bien sea porque envíes tus documentos originales o envíes una copia de tu documento original y que te lo certifique. Eso se puede hacer. Hay una cantidad de compañías o empresas consultoras que están ofreciendo eso por internet. Lo que le pido al venezolano es que primero se asesore muy bien porque puede haber una red de estafa y de trampa. Hay que cuidarse. Me preocupa mucho eso porque hay gente inescrupulosa. Otros mecanismos que han hecho muchos venezolanos. Bueno, registro una empresa en los Estados Unidos, me puedo trabajar con Zelle. Esa es una figura legal que lo puede permitir y la compañía es la que va a tener que responder en materia tributaria. Eso lo digo, mi estimado amigo, porque mucha gente piensa que porque está en Estados Unidos no va a pagar impuestos. No, va a pagar más impuestos de lo que se imagina. Y es la realidad, pero es que los impuestos se ven en obras públicas, en situaciones y beneficios que uno recibe como contribuyente al fisco en los Estados Unidos o en cualquier otro país civilizado. Venezuela, lamentablemente, pues su sistema fiscal, su sistema de pago de impuestos ha sido de verdad muy poco compensatorio. Es por lo menos lo que uno ve en la vida real. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa?
que aquel venezolano que esté en Maracaibo o esté en Barquisimeto o esté en Cúcuta, que es un venezolano, y tenga una cuenta en los Estados Unidos, por favor, vaya tomando las previsiones respectivas para ir gestionando su ITIN y que su cuenta no le vaya a ser bloqueada. Ya algunos bancos, el Chase está notificándole ya a algunos clientes un plazo para actualizar la información financiera, es decir, la información de la ITIN y la dirección fiscal. Eso hay que tomar nota y estar muy atento a la información de la banca. Orlando, y cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia migratoria. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos y cómo llegaste hasta allí? Bueno, yo era profesor universitario, contador público, hacía de todo en Maracaibo, dirigente político de un partido Acción Democrática por casi toda mi vida. Me vine a este país hace 3 años, como todo, huyendo de Venezuela, ya perseguido. Me establecí, actualmente tengo un cargo político dentro del partido aquí en los Estados Unidos. Y nos toca entonces desde cero volver a empezar. Y volver a empezar es estudiar, trabajar, la puntualidad, la honestidad por delante, cumplir con los horarios, para entonces uno ir abriendo espacio entre nuestra comunidad de venezolanos y ganarse un respeto. Es una sociedad interesante, a pesar de que pareciera que los Estados Unidos está dividido por muchas razones, pero tiene algo que en verdad uno a veces lo admira, que es el sentido del patriotismo que tiene el ciudadano norteamericano. Y a nosotros los venezolanos nos ven bien, por lo menos porque todavía los que estamos llegando, los que han venido, han dado la talla. Un mensaje final a todos aquellos aspirantes, a migrantes a los Estados Unidos. ¿Qué consejos le darías a la gente que hoy por hoy está pensando llegar a los Estados Unidos por cualquiera de las vías que hemos conversado durante la tarde de hoy? Lo que yo les puedo recomendar es, primero, organización. Hay que planificarse. Este es un país de planificación. Este es un país que no puedes improvisar, porque para el funcionario no existe medias tintas. Es sí o es no. Punto. Entonces, para ello, usted tiene que organizar su documentación. Uno, digitalice todos sus documentos. De su pasaporte completo de página a página. Digitalice su partida de nacimiento, su acta de matrimonio, sus pruebas, su historia. Digitalícelo, tradúzcalo, téngalo archivado en la nube, porque eso le va a permitir acelerar procesos a la hora de que usted esté aquí y decida si se va a quedar porque es un perseguido político o simplemente va a estar de una forma temporal. Hay que organizarse. Una cosa antes de despedirnos. El venezolano está acudiendo a el estatuto de protección. ¿Sí está acudiendo? Sí está viniendo. Hay aproximadamente 180,000 venezolanos que ya han aplicado para el TPS. Es una buena noticia que publicó hace poco la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Pero ahorita se está hablando de que ya existe una comunidad de venezolanos de casi 900,000 personas, entre los que están bajo un régimen ya legal con residencia permanente, que tienen muchos años aquí, los que estamos bajo proceso de asilo, los que estamos con TPS y los que ya están entrando por la frontera sur. Entonces quiere decir que nuestra comunidad, en cuestión de un poco tiempo, vamos a llegar a 1 millón de venezolanos. No somos grandes, pero hay comunidades mucho más amplias. Por ejemplo, la colombiana tiene casi 2 millones de habitantes aquí, en este país. La mexicana somos apenas una gota en el mar. Somos una gotica. Los mexicanos son 40 millones de mexicanos legales viviendo en los Estados Unidos, sin contar lo que hay por allí. Son muchos. Un gran abrazo. Orlando Cuícar Ortiz, contador público egresado de la Universidad del Zulia, actualmente residenciado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, exilado político, pero un venezolano que también trabaja fuertemente por su vida y también por dignificar a Venezuela desde su posición. Muchas gracias, Orlando. Gracias a ustedes y esperamos vernos en una nueva oportunidad o escucharnos desde la distancia. Nos veremos en Estados Unidos el próximo año. Yo voy a estar unos días por allá y conversamos seguramente. Un gran abrazo. Amén. Estamos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Una información muy importante en relación al tema de la decisión del fiscal Karim Khan de iniciar este proceso para llevar a Venezuela al régimen de Nicolás Maduro ante la instancia penal. Se ha manifestado Tamara Suju, quien ha dicho que es un día histórico para Venezuela. Espera que el juicio que inicia el fiscal Karim Khan en esta fase del pase de la fase de investigación al proceso judicial como tal, permita darle
un beneficio a todos aquellos que han estado buscando la justicia que no encontraron en Venezuela a nivel internacional. Esta es una situación de verdad bastante importante para Tamara Suju. Se está logrando un hecho histórico y Venezuela seguramente, asegura Tamara Suju, recibirá la justicia que tanto aspira, la justicia que tanto buscan los venezolanos. Vámonos entonces en este momento a la pausa musical y comercial del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tú tienes razón, pero esta oportunidad cantada por Gucci, quien ha traído este tema a Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, para iniciar así el último segmento de nuestro programa durante la tarde del día de hoy. Bueno, les comento una cosa, el anuncio de Rafael Uzcategui, director de la ONG Provea, quien celebró durante el día de hoy el anuncio hecho por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre la investigación al régimen de Nicolás Maduro por cometer delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos en Venezuela. A juicio de Uzcategui, esta acción por parte de la CPI corrobora que todas las denuncias hechas contra la dictadura son ciertas y elevó su felicitación a todas las víctimas. La apertura de una investigación formal en CPI ratifica que sí ocurrieron crímenes de lesa humanidad y no han sido investigados debidamente hasta ahora. Se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente en las últimas semanas, escribió en su cuenta de Twitter. Durante la tarde de hoy, Nicolás Maduro, presidente de facto, firmó el memorándum de entendimiento con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tras su visita a Venezuela. Y otra organización que también se ha pronunciado sobre este tema ha sido la organización CEPAS. Señala CEPAS lo siguiente: el pase a la investigación de la situación de Venezuela 1 da esperanza a las víctimas de los hechos de represión y persecución que han ocurrido en el país por lo menos desde el año 2017 y permitirá a la Fiscalía emplear sus recursos para obtener más pruebas de lo ocurrido. Durante esta fase, la Fiscalía podrá también determinar si existen motivos para formular cargos contra personas específicas que tengan responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad bajo investigación. Esto es de verdad la visión que tienen diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, que se dan por satisfechas con el anuncio hecho por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pasar a la fase ya de investigación del caso. Un avance más en este proceso que no será corto, porque no hay que caerse a mentiras con esto. Esto no tendrá una solución a breve lapso, pero significa que ya se abren ventanas, una pequeña ventana de luz en el tema de la justicia por violación de derechos humanos en nuestro país. Vamos entonces en este momento a escuchar este reporte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, el candidato a la gobernación de Lara por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Florido, cuestionó el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas de cara a los comicios del 21 de noviembre en esa entidad. El aspirante opositor informó que sostuvo reuniones con la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, ante quienes se expuso este caso particular del Estado Lara. Dice que le informaron a la Comisión de la MOE que es una aberración de este proceso el uso de recursos públicos en las campañas y preguntaron de dónde sacan dinero para comprar transformadores si no son gobierno, quién se los regala, de dónde sacan dinero para pintar canchas y regalar bolsas de comida. Cuando la campaña de la unidad ha sido desafiante en todo el país, solo los candidatos de Maduro tienen el dinero para hacer una campaña tan extravagante y ficticia al hambre que vive el pueblo durante el día de hoy, explicó el candidato. También otro candidato, pero en esta oportunidad a la alcaldía de Diego Ibarra en el estado Carabobo, Armando López, pide a los ciudadanos votar este próximo 21 de noviembre. Aquí estamos en el terminal de la democracia, de las camionetas que anteriormente hacían ruta por todo el municipio de Ibarra. De 87 unidades que prestaban el servicio, solamente queda esta unidad y muchas están así como ustedes las ven, sin caucho. El alto costo de los repuestos, además de la inseguridad que ha azotado algunas partes del municipio, lamentablemente ha hecho de que nuestros amigos transportistas se vean en la necesidad de parar sus unidades. Esto tiene que cambiar.
Por eso este 21 de noviembre te invito a votar por la tarjeta de la unidad con Enzo Escarano a la gobernación y este servidor Armando López a la alcaldía. Y junto con nuestro equipo de concejales rescataremos a nuestro municipio de Ibarra. No te equivoques, vota arriba y a la izquierda, tercera fila, vota por la unidad. Cada vez más venezolanos tienen razones para ejercer su derecho al voto. El negocio como tal es de mi mamá. Yo desde pequeña trabajo con ella y después que yo di a luz a mi primer hijo, yo vengo a trabajar y ella se queda en casa con los niños. ¿De qué es? Yo soy Elena María Valerio y yo voto. Bueno, se suman las opciones electorales en este proceso del 21 de noviembre próximo. Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía de Caracas, señala el por qué los caraqueños tienen que salir a votar. El día de hoy queremos ratificar nuestro llamado a la participación electoral. Si ese 80% de electores se movilizan masivamente, nuestra victoria será una victoria absolutamente nítida y clara que va a prender un faro en toda Venezuela. Basta recorrer cualquier sector de nuestra ciudad capital para ver el nivel de deterioro que están viviendo nuestros vecinos. Que estuvimos haciendo un recorrido por La Pastora y pasábamos por el estanque El Polvorín y resulta que los vecinos nos contaban que 5 días antes de haber estado nosotros, había estado la señora Carmen Meléndez inaugurando un estanque allí, en el estanque El Polvorín. Decía que esa reinauguración le iba a dar 6 días de agua continuo al sector. Estuvimos 5 días después y cuando allí estuvimos, los vecinos no habían recibido ni una gota de agua. Y estábamos en La Quebradita, en San Juan. Y cuando estábamos allí, recuerdo que un vecino nos comentaba que la calle podía ceder en cualquier momento, que tenían meses pidiendo que pudieran solucionar el tema y a los 2 días de haber estado allí, la calle cedió. Un gran hueco que se traga no solamente la calle, sino unidades de transporte público. Bueno, y la observadora jefe Isabel Santos de la misión de la Unión Europea se reunió con los representantes del CNE en el estado Zulia, los candidatos de la MUD, Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, Alianza Democrática y representantes de la organización de la sociedad civil Súmate, con el objetivo de exponer algunos aspectos vinculados a la misión de observación y sobre todo escuchar a las comunidades manifestando su visión sobre el tema de las elecciones del 21 de noviembre. Y esto fue Vigilante Electoral. Una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, importante entonces esta visión, este panorama sobre el tema electoral en nuestro país. Y Isadora Zubillaga opina que en Venezuela la devastación de los ecosistemas a través del arco minero y del oro de sangre que se obtiene a través de esta explotación pone en riesgo tanto a la población indígena como a la tierra ancestral del Amazonas, como refleja el informe Gold Flows from Venezuela, oro de sangre de Venezuela. Desde la creación del arco minero del Orinoco en el 2016, que es el marco legal por medio del cual se viene desarrollando todo este proceso de extracción minera en el estado Bolívar, en Venezuela, la actividad criminal ha aumentado en la zona sur del país. La mayor parte del oro de Venezuela sigue siendo objeto de contrabando en el extranjero, se blanquea y se vende a comerciantes y refinadores de todo el mundo. Y esta situación atenta no solamente contra el medio ambiente de Venezuela, sino también contra las poblaciones indígenas que se encuentran asentadas en esos territorios y que han sido desalojadas de manera violenta y agresiva por parte de explotadores de todo tipo. Los hay industrializados como empresas formales
los hay garimpeiros brasileños que atraviesan el territorio fronterizo para llegar a territorio venezolano y extraer el oro y todos los minerales preciosos. Los hay también funcionarios del gobierno, los hay también grupos irregulares de las guerrillas colombianas, es decir, toda una suma de delincuencia, toda una suma de factores que afectan no solamente la institucionalidad allí, sino también a las poblaciones indígenas que son rudamente castigadas por esta condición. Bueno, aprovechemos la oportunidad, el momento, ya es hora de escuchar el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Hermanos que han tenido que salir debido a la situación crítica que se vive en nuestro país. Estoy con un joven del estado Aragua. ¿Me dices tu nombre? Freddy José Atencio. Freddy, ¿de qué parte del estado Aragua específicamente tú eres? Maracay, el Castaño. Del Castaño. Freddy, ¿hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Hace 6 meses. ¿Y ya conocías Arauca? No, primera vez que yo conozco Arauca. ¿Y por qué tomas la decisión de venirte? Por situaciones del país, pues, que no alcanzaba la plata, no se conseguía trabajo y eso, pues. ¿Y qué hacías allá en Venezuela? Yo estudiaba y congelé mis estudios por trabajar para ayudar a mi mamá, a mi papá, pero... ¿Y qué estudiabas, Freddy? Administración. ¿En qué universidad? En la Universidad Simón Rodríguez. La Simón Rodríguez. ¿Y cómo está constituido tu grupo familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. ¿Tú eres el mayor o Yo soy el mayor. ¿Y cómo era la situación en el hogar? ¿Cómo estaba? Se estaba poniendo un poco ruda porque a veces no alcanzaba la plata. Teníamos que hacer cualquier cosa por ahí, vender cualquier cosa para poder comer o poder ayudarnos. ¿Y tomas la decisión? ¿Con quién consultas? ¿Cómo la tomas? Yo tomé la decisión gracias a mi mamá, que mi mamá me dijo que abriéramos camino, pues, para poderla, para que ellos pudieran solventar algo ellos. Porque en la casa quedaron 3 personas. ¿Menores que tú? ¿Qué edad tienes tú, Freddy? Yo tengo 23 años. ¿Y tus otros hermanos también están allá trabajando? No, mis hermanos sí. Mi hermana está en Los Teques, Estado Miranda. Ella se fue antes de yo venirme para acá. Y lo que quedaron fueron mis hermanos menores. ¿Y tus padres a qué se dedican? Mi mamá es ama de casa, mi papá trabaja de chofer. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Cómo te ha ido aquí? A veces me ha ido mal, a veces me ha ido bien, pero yo le doy gracias a Dios que aunque sea tengo un techo para dormir. ¿Cómo ha sido cuando te va bien? ¿Qué llamas para ti? ¿Qué es para ti que te vaya bien? Que he podido agarrar plata, he tenido plata para comprarme, para comer, para vestirme. Y cuando no tengo... ¿Y cómo ha sido la situación mala? La situación mala es que a veces no consigo para comer, a veces no consigo para pagar arriendo. ¿Has tenido que pasar hambre? Sí, he tenido pasado demasiada hambre, mucha. ¿Y aquí vives en arriendo? ¿Cuánto pagas? ¿Cómo es eso? Sí, yo vivo en un arriendo, cobran 5.000 diarios. Hay a veces que pagar de más para poder cocinar. Algo adicional. Sí, para tener un ventilador también tienes que pagar algo más, ponle 7.000, 8.000 pesos. Freddy, ¿y pensabas cuando tú te viniste de Maracay, pensaste que te ibas a encontrar con esta situación acá? No, yo pensaba que iba a llegar y iba a comenzar a trabajar
es un trabajo estable, pues. ¿Y a qué te estás dedicando, Freddy? Ahorita estoy reciclando, que medio me da para poder pagar el arriendo, para comer. No da mucho tampoco. Pero te sirve para cubrir Sí, para cubrir el qué día a día. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dice tu mamá? Bueno, mi mamá me dice que le eche pierna, que siga adelante, que poco a poco uno va surgiendo. Uno poco a poco se ¿En va algún levantando. momento has sentido la necesidad, el deseo de volver a Venezuela? Sí, dejarlo todo sí, y a veces volver. me hace falta mi mamá, a veces me hace falta mi papá, mis hermanos. Muchas cosas me hacen falta, pero yo quiero seguir luchando porque yo sé que poco a poco uno se va mejorando. Freddy, coméntame cómo es el trabajo del reciclaje. ¿Qué es lo que más buscan? ¿Qué es lo que más valor tiene? Lo más valor es el pote que viene siendo el pote de gaseosa, de refresco, pues, que es lo que vale más que el cartón, que el plástico. Eso es lo que vale más. ¿Y qué te dice la gente cuando te ve que metes la mano en la basura, que sacas? A veces hay gente hay veces que te regañan que no rompa la basura, que no revise la basura. Hay gente que me dice que no le pare, pues, porque eso es un trabajo, eso es como un trabajo. ¿Qué sueños tienes? ¿Cuáles son tus metas, Freddy? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas hacer? Yo deseo levantarme, surgir, poder ayudar a mi familia en Venezuela, poder tener una vida estable. ¿Qué piensas, qué opinión tienes, Freddy, tú, un joven, de la situación que se vive en Venezuela, del futuro que se le ha truncado a la juventud que en nuestro país? ¿Qué piensas, qué opinión tienes de eso? Bueno, que hay que levantarse, hay que pensar cabeza. Los que tengan estudios sigan estudiando para que no estén pasando lo mismo que yo tuve que congelar mis estudios. Y vean, trabajar aquí, yo pensaba que íbamos a trabajar en un trabajo digno, pasar todo el día en la calle, pasando hambre. ¿De qué hora a qué horas trabajas? Yo trabajo de las 5 de la mañana hasta mediodía, descanso un ratico y después vuelvo en la tarde, de 1 a 7, 8 de la noche. Pero a veces uno tiene que estar pendiente porque uno pasa peligro por aquí. ¿Es peligroso este trabajo? Sí. ¿Cuál es el mayor de los peligros que ustedes enfrentan? Que nos puedan, que uno ande por ahí por la calle y uno lo puedan hasta apuñalear, hasta matar. Por un pote, por un plástico, hasta lo puedan matar a uno. Freddy, ¿qué mensaje darle a nuestros hermanos venezolanos que están pensando salir del país a buscar nuevas oportunidades? Que vean que no es fácil salir de nuestro país para ir a otro país desconocido. Que hay que luchar, Si quieren, vienen, para que ustedes vean que no es mentira lo que le estoy diciendo, que uno pasa aquí trabajo, porque hay gente que te dice allá, que llega allá, no, que vas allí, conseguí trabajo y hay bastante y broma. Aquí no, aquí se vive la realidad cuando uno llega aquí. ¿Qué extrañas de Venezuela, Freddy? ¿Qué te hace falta? Me hace falta más que todo mi familia, mi papá, mis hermanos, mi mamá. Dormir en un techo estable, que yo no pueda pagar arriendo, porque los arriendos aquí son demasiado caros y uno tiene que pagar porque si no lo corren. ¿Has tenido que dormir en la calle? Sí, a veces ya llevo como 7, 8 días durmiendo en la calle. Porque no has logrado pagar el arriendo. Sí, a veces no he podido pagar bien el arriendo, entonces te corren. El mismo día que no pagues, te corren. Bueno, Freddy, te quiero agradecer por contar tu historia, ¿no? De tu vida, cómo has pasado acá en Arauca. Quiero que dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia. Bueno, que si el que esté
pensado venir para Colombia, que nos vea que no es fácil lo que el venezolano está pasando acá, que a veces los colombianos, no por hablar mal de ellos, sino es que a veces te tratan mal, hay unos colombianos que te tratan bien, que te brindan el apoyo, pero no es fácil estar acá en Colombia, no es fácil. Bueno, mis amigos, una historia de un joven Freddy Atencio del estado Aragua que tuvo que congelar sus estudios en la Universidad Simón Rodríguez para venirse a esta zona de frontera a buscar nuevas oportunidades. Amigos, son las historias que nosotros les llevamos a ustedes de la situación que estamos viviendo, que viven nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Reporte de Oliver Lullano, despedimos nuestra edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.